Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los criterios de diseño, buenas prácticas y el impacto en ingeniería moderna aplicado a instalaciones hidrosanitarias en edificaciones. Pero iniciemos definiendo qué son las instalaciones hidrosanitarias. Eh, Teóricamente se definen como un conjunto articulado de tuberías y equipos diseñados sobre todo para garantizar la salud pública, primeramente, y el confort, y además de la operatividad de una estructura. Los principales objetivos de esto son generar un abastecimiento seguro, eh, con una continuidad y un confort en el sistema de abastecimiento de agua potable, por ejemplo, una evacuación eficiente y una protección sanitaria con lo que se refiere al sistema de drenaje sanitario y optimización de recursos en lo que se refiere a la evacuación de aguas lluvias con posibles reutilización en sistemas de riego, en edificaciones o en las estructuras que así lo ameriten o lo requieran. Históricamente, las instalaciones hidrosanitarias han sido importantes en el desarrollo de las poblaciones. Tenemos que alrededor o en la Edad Media, alrededor del siglo XV, el alto crecimiento poblacional en zonas urbanas en ciudades europeas generó eh, enfermedades a nivel global, a nivel mundial, como la peste, tifoidea. Aquí es donde nace la necesidad de generar unas instalaciones hidrosanitarias eficientes que separen tanto caudales de aguas residuales y agua para consumo humano. Entonces, prácticamente nace de una necesidad de solventar el tema de salubridad, ya que se veía que el mal manejo, el mal drenaje generaba enfermedades en la población. Entonces, con estos antecedentes, las instalaciones sanitarias se basan en tres pilares fundamentales, que es la salubridad, a manera de prevenir contaminación y enfermedades; el confort, que es garantizar una presión adecuada, caudales adecuados, en caso de agua caliente, temperaturas adecuadas; y la operatividad, que quiere decir es un manejo eficiente, silencioso, de agua potable, aguas servidas y aguas pluviales. ¿Qué tipo de materiales son empleados en las instalaciones hidrosanitarias? Bueno, tenemos un sinnúmero de materiales, muchos de aquí ya deben conocer. Tenemos, por ejemplo, aceros galvanizados, que debido a su alta resistencia térmica, son utilizados en redes de agua caliente, también en sistemas contra incendios y, y sobre todo en zonas de alto riesgo o alta exposición a temperaturas elevadas. El cobre, que históricamente ha sido utilizado en sistemas de agua caliente, eh, debido a que también tiene una alta resistencia térmica. El problema del cobre radica en que en cambio no tiene mucha resistencia a golpes externos, a factores externos. Entonces el cobre, si bien es cierto, es muy resistente a temperaturas altas, no es muy bueno resistiendo golpes, por lo que es un factor en contra de este tipo de material. Hierro fundido, muchas veces se ha utilizado esto en sistemas de abastecimiento de agua potable, de redes de agua potable. El PVC, que es más para un uso sanitario y de ventilación, es adecuado porque no es material pesados, son manejables.
Además tenemos bueno, últimamente se está utilizando el polipropileno random, que es un material altamente resistente tanto a presiones altas, a temperaturas altas también. Es adecuado para utilizar en sistemas de agua fría, agua caliente. Eh, el método de unión, que es la termofusión, genera un sello que evita o prevé que la posible aparición de fugas. Entonces es un material que es, en relación costo-beneficio, es muy bueno para las instalaciones sanitarias de agua potable y de agua potable fría y agua potable caliente. Es muy utilizado. Tenemos también el polietileno. eh, bueno, el polietileno normal que se utiliza básicamente para acometidas de agua potable, tal vez para zonas de riego. Y también tenemos la variante del polietileno, que es el polietileno de alta densidad o PEAD, que es ampliamente utilizado actualmente en sistemas de distribución de agua potable a gran escala. A ver, ¿en qué consiste el sistema de abastecimiento de agua potable? Eh, Consiste en la toma o captación del agua a partir de la red de uso público, de uso municipal. Esto se puede hacer mediante varios sistemas. Por ejemplo, a gravedad, que es cuando la presión que existe en la red municipal es suficiente para abastecer la demanda que existe en una vivienda. Por ejemplo, este puede ser utilizado en ocasiones hasta viviendas de 3 pisos, dos o 3 pisos, sin que necesite un almacenamiento temporal. También se utiliza con almacenamientos en donde la captación que fue tomada desde la red principal abastece a un tanque generalmente ubicado en las zonas altas de las viviendas. Y de este tanque es distribuido a la vivienda a través de gravedad. También existe el sistema mixto, que consiste pues en la colocación de dos cisternas de almacenamiento. Uno en la parte baja o en la zona de subsuelo, de zona de vereda hacia abajo, y otro tanque de almacenamiento que está ubicado en las zonas altas, en terrazas de los edificios. La norma ecuatoriana de la construcción menciona que si es que se va a utilizar este sistema, el volumen total debe ser dividido en dos partes: el 60% en el almacenamiento subterráneo, por así decirlo, y el 40% en el almacenamiento ubicado en la terraza. No es muy aconsejable utilizar este. Bueno, personalmente no lo utilizo porque al colocar una cisterna, este elemento en la terraza, el diseño estructural requiere un mayor reforzamiento, por así decirlo, y esto eleva los costos en temas de construcción. Entonces, personalmente y los proyectos que he trabajado nos han pedido que trabajemos con cisternas subterráneas, como es la opción 3 que se muestra en la pantalla. Entonces, la dotación de agua entra directamente desde la red municipal, se almacena en la cisterna, ubicada generalmente en los subsuelos, en partes de nivel de la vía hacia abajo, y abastece a las viviendas, a los departamentos, a las oficinas a través de un sistema de bombeo que está compuesto por equipos hidroneumáticos, tableros de control, entre otros. Bueno, entrando netamente en lo que es el diseño de la red de agua potable, la norma ecuatoriana de la construcción, bueno, y las distintas normas nos hablan de la dotación de agua por uso específico, teniendo así, por ejemplo, para bloques de viviendas, una dotación entre 200 a 350 litros por habitante al día. En hospitales tenemos una dotación un poco más alta, como ustedes pueden ver en la tabla. Por ejemplo, para oficinas,
considerando que el horario de trabajo regular es de entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, en donde solamente va a ser uso de los aparatos sanitarios, lavamanos, inodoros. La dotación es un poco menor. De igual manera, escuelas, colegios, en cines, en donde la ocupación es temporal, son dotaciones menores. Esto en base a lo que nos menciona la normativa ecuatoriana. En base a estas dotaciones y dependiendo del número de habitantes que tengamos o el número de eh, población que tengamos en un edificio, en una vivienda, se puede calcular el volumen de la cisterna que hablábamos hace un momento. La norma ecuatoriana de la construcción nos dice que se debe considerar una reserva que sea suficiente para abastecer 24 horas, un periodo de 24 horas y un suministro continuo. Eh, Además, estos valores también nos sirven para utilizarlos en el cálculo de los diámetros de tuberías, que vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, considerando que en base a la población que vamos a suministrar el recurso, se puede calcular la reserva de agua potable, la cisterna que habíamos mencionado. En base al volumen de esta cisterna, nosotros vamos a calcular el diámetro requerido para la dotación de agua potable a través del servicio municipal. Entonces, claro, generalmente para viviendas de 1 a 2 pisos con un diámetro de media pulgada, con un medidor de agua de media pulgada, es suficiente para abastecer. No es así en casos de edificios residenciales, que en donde la población es mucho mayor y necesitamos abastecer una mayor cantidad de personas. Entonces, como habíamos mencionado antes, se requiere dotar de un volumen de reserva que provea como mínimo 24 horas de demanda. En base a esta demanda se calcula el requerimiento del diámetro de medidor de ingreso. La norma nos dice que el tiempo de llenado se debe considerar en un tiempo de 4 horas. O sea, nosotros debemos calcular el diámetro del medidor que abastezca el volumen que necesitamos en un periodo de 4 horas. Eso es lo que nos dice la norma y eso es lo que tenemos que considerar. Claro, hay zonas, pues hablando donde, en lugares donde el crecimiento poblacional se ha dado de una manera repentina, digamos, o hablemos de zonas como por ejemplo actualmente Puembo. Usted Puembo hace unos 10 años, 5 o 10 años, era un pueblito, una parroquia donde no había muchas personas. Actualmente se está poblando bastante, están surgiendo plazas comerciales. Aquí hay un problema que inicialmente los diseños se utilizaban o se calculaban para la población que en ese tiempo había, y en zonas rurales sabemos que la tasa de crecimiento poblacional no es muy alta. Entonces, de un rato a otro aparecen zonas, centros comerciales, plazas comerciales, en donde tal vez al realizar un cálculo requieren, yo, por así decirlo, un diámetro de tubería de 1 pulgada. Y resulta que en la red principal tú tienes un diámetro de pulgada y media. Entonces, cuando vas y te acercas a la entidad colaboradora, perdón, a la IMAPS, a la entidad que es la que suministra el servicio de agua potable acá en Quito, y tú presentas tu propuesta de diseño, dicen, chuta, no te podemos dar el agua porque nos pides un diámetro de 1 pulgada y en esta zona tenemos diámetro de 1 y media. Entonces, te vas a llevar todo el agua. Entonces, también en base a esto, si, no siempre hay que hacerle mucho caso a la norma porque hay que tener mucho criterio en este sentido. Entonces, tal vez no cumplamos con el requerimiento de llenar la cisterna en 4 horas, tal vez sea un poco más, pero siempre y cuando cumplamos con el volumen necesario para suministrar el recurso a todos los habitantes. Adicionalmente, la norma también nos menciona que
se debe considerar un volumen adicional en el caso de que se requiera colocar gabinetes contra incendios. Estos gabinetes son colocados de acuerdo a los criterios o a las reglas técnicas de la NFPA o acá en Quito del Cuerpo de Bomberos de Quito, acá son las normas de RTQ. Entonces, si es que el edificio no requiere de un sistema de mitigación de incendios como rociadores o otro tipo de sistemas y solamente requiere la colocación de gabinetes, la norma nos dice que podemos considerar un volumen que satisfaga un caudal de 6,3 litros durante 30 minutos. Entonces, este es un volumen adicional que se debe considerar al cálculo del volumen de la cisterna de abastecimiento de agua. Bueno, continuando con el tema del diseño de agua potable, la norma ecuatoriana de la construcción nos habla de que se debe utilizar el criterio del caudal máximo probable. Esto es un criterio que relaciona el uso que se va a tener en los diferentes aparatos sanitarios, considerando un uso simultáneo. Esto quiere decir que al mismo tiempo, siendo un caso hipotético y muy extremo, que en un edificio de departamentos, al mismo tiempo, en todos los departamentos estén usando los inodoros, los lavamanos, las duchas. Entonces, la norma ecuatoriana no, nos pide que nosotros estimemos o calculemos a través de este sistema, de este método de simultaneidad. Nos da unos caudales instantáneos que son los que los aparatos sanitarios requieren para su correcta aplicación. Entonces, por ejemplo, por hablar de un tema de una ducha, nos dice que requiere un caudal de 0,20 litros por segundo, una presión mínima de 2 metros columna de agua, una recomendada de entre 5 metros columna de agua y un diámetro de media pulgada. Todas estas tablas nos las da la NEC, en donde son los caudales instantáneos. A partir de estos caudales instantáneos de aparatos sanitarios, nosotros calculamos el caudal máximo probable, que sale a partir de la ecuación que se muestra en pantalla. Es considerando el coeficiente de simultaneidad que les había mencionado, que es la probabilidad que existe de que al mismo tiempo se vayan a usar diferentes aparatos. Entonces, en base a estos criterios, nosotros podemos calcular el caudal máximo probable, que también es el caudal que nos va a servir para el dimensionamiento del sistema de bombeo en edificios. Bueno, existen otros métodos también, no solamente el que nos da la NEC, el método de simultaneidad. Eh, Existe un método que también parte del principio de simultaneidad, pero no asigna caudales instantáneos a los aparatos, sino más bien les asigna unas unidades de gasto, que es el método de Hunter. El método de Hunter considera también un volumen adicional de confort. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en términos básicos para entenderlo, si nosotros comparamos el método de la NEC, el método de simultaneidad, con el método de Hunter nos va a dar unos diámetros de tubería un poco más grandes, un poco más holgados a lo que nos da el método de simultaneidad. Esto es debido a que, como les comentaba, el método de Hunter considera un, un volumen adicional de confort para satisfacer las demandas de los aparatos sanitarios. Eh, este asigna unidades de gasto, se realiza la sumatoria de las unidades de gasto y esto después a través de una ecuación también podemos calcular el caudal probable para poder continuar con el desarrollo
del cálculo del sistema de bombeo. Entonces, bueno, ahorita les hablo así rápidamente de los principios que consideran cada uno de los métodos. Durante el curso vamos a realizar el cálculo y el diseño de los dos métodos y los vamos a comparar porque generalmente el método de Hunter es utilizado más para edificios de viviendas, donde, bueno, actualmente los edificios están siendo construidos y están siendo utilizados como para hospedajes temporales, como tipo Airbnb. Entonces, claro, tú no sabes cuándo, quién te va a arrendar del departamento que estás vendiendo, que estás comprando, si tú lo vas a arrendar. Puedes arrendarlo a varias personas, a una sola persona. Entonces, existe un, no existe una seguridad de cuántas personas van a estar en el departamento, en el lugar. Entonces, por eso a veces sí es recomendable utilizar el método de Hunter como para satisfacer la demanda probable que pueda, o la sobredemanda que puede existir. El método de la NEC, el de simultaneidad, se utiliza básicamente para residencias, para viviendas de dos pisos, en donde tú ya tienes una familia segura, que es la que siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, eso como recomendación. Veremos también un poco de criterios de cómo o de qué método utilizar para diferentes tipos de edificaciones. Puede ser también centros comerciales, hospitales, que es completamente diferente. Entonces, vamos a estar eso revisándolo en el curso. Bueno, una vez que hemos obtenido el caudal máximo probable, procedemos también a calcular las pérdidas. ¿Y qué son las pérdidas? Pues las pérdidas son bueno, como su nombre lo dice, son pérdidas de energía que sufre el flujo, el fluido en su transcurso en su paso, en su flujo por la tubería. Esto se debe principalmente al material, debido al material de la tubería, a los accesorios, a los cambios de dirección que sufre la red de distribución. Entonces, bueno, como regla general, se ha usado o se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de pérdidas lineales y para el cálculo de pérdidas localizadas se utiliza el método del coeficiente K. El coeficiente K es un valor que le asignan a cada accesorio, puede ser un codo, un Y, una T. Cada accesorio tiene su coeficiente K de pérdidas. Entonces, este se relaciona con la velocidad y con la gravedad, con la energía cinética del flujo. Bueno, también la NEC nos menciona que existe un método de cálculo para igualar las pérdidas locales a una pérdida longitudinal, como es el método de longitud equivalente. Todo esto lo veremos durante el transcurso del curso. Veremos diferentes métodos de cálculos de pérdidas. La NEC también menciona una ecuación que es que básicamente es similar a la de Darcy-Weisbach, pero utiliza otro factor que también depende del tipo de material. Entonces vamos a estar un poco comparando los diferentes métodos de cálculo de las pérdidas para definir sí, definir cuál es el que mejor nos conviene y el que mejores resultados nos da. Bueno, una vez que hemos obtenido el caudal máximo probable, el coeficiente de pérdidas que se va a tener en el flujo, nos corresponde calcular o hacer el dimensionamiento del sistema de bombeo. Entonces, nosotros trabajamos en base a una carga dinámica total que está compuesto por la altura geométrica
de elevación. Este se mide desde el lugar de implantación o donde va a estar ubicada la bomba hasta la altura del último o del aparato más lejano del edificio o de la vivienda donde nosotros vamos a satisfacer una necesidad. En base a esto se calcula la altura geométrica. Bueno, la sumatoria de las pérdidas, que son las pérdidas longitudinales y más las pérdidas por accesorios. Además, hay que considerar en este punto que también necesitamos, al momento de que se genera la succión desde de la bomba al agua que está en la cisterna, existe un término que se llama la altura de succión positiva neta. Eh, este valor es importantísimo porque nos ayuda a prevenir lo que son cavitaciones al momento de la succión de la bomba. Es como generalmente se sabe que la cavitación puede generar muchos daños al funcionamiento adecuado de un sistema de bombeo, puede generar daños en las tuberías. Entonces es importante, siempre que se hace sistemas de bombeo, revisar y validar que nuestro sistema de bombeo cumpla con los requisitos establecidos para que no exista cavitación. Bueno, generalmente se tiene como velocidades máximas permisibles en el sistema o en la red de distribución entre 1.2 y 2.5 metros por segundo, siendo lo ideal alrededor de 1.6, 1.5 la velocidad requerida en el sistema. A su vez, en el sistema de bombeo se requieren velocidades en el tramo de succión, por ejemplo, entre 0.6 y 1.5. Esto es justamente porque está relacionado directamente al problema de cavitación que estábamos comentándoles hace un momento. Y bueno, vamos a hablar de un esquema general del sistema hidroneumático. Está compuesto, bueno, como ya lo habíamos mencionado, de la cisterna que ya la vamos a dimensionar en función del caudal medio y del uso del edificio. Eh, la bomba, la bomba que debe estar seguida siempre por una válvula check, una válvula de retención, que evita que el agua regrese hacia la bomba. O sea, ya el agua pasó hacia la red de distribución del edificio. Esta válvula hace o evita que el agua que ya pasó por aquí regrese. Tenemos un tanque hidroneumático. La función del tanque hidroneumático es mantener una presión constante. Es decir, eh, si yo tengo una demanda, un consumo en un piso, en un aparato sanitario, al momento que se abre el flujo, que se libera la válvula, estamos como que liberamos un poco de presión. Entonces, lo que hace el tanque hidroneumático es recuperar esta presión, volver a inyectar esta presión al sistema para que siempre permanezca constante y de acuerdo al requerimiento del diseño. Tenemos también un manómetro que nos ayuda justamente a controlar esta presión, que no sobrepase los límites permitidos y que no esté por debajo de la presión de confort, que es la que siempre vamos a trabajar. Entonces, este es un esquema general de lo que es el sistema de bombeo con la adición del tanque hidroneumático. Hablando del tema de evacuación de aguas servidas, eh, el objetivo principal de las aguas servidas o de la evacuación de las aguas servidas es realizar la evacuación inmediata de los desechos generados. Eh, También es evitar o generar una hermeticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que prohibir o cerrar el paso de los gases o los olores
generados en el sistema de alcantarillado público. Y también uno de los objetivos es generar un flujo constante y sin sedimentos, es decir, que evitar que los sólidos que se evacúan queden pegados o se queden estancados en la red de drenaje, para lo que tenemos unas pendientes mínimas que de acuerdo al diámetro tenemos que cumplir, y también considerando una fuerza de arrastre de los sólidos, que eso también lo vamos a revisar durante la etapa del curso. Eh, una correcta colocación de la red de drenaje de aguas servidas es que evitar 100% el uso de codos o de ángulos a 90 grados. Siempre es recomendable utilizar accesorios que nos generen ángulos de 45 grados, como yes, como codos igual a 45 grados. Tratar en lo posible de generar líneas rectas sin que tengan que sufrir grandes cambios de dirección. Eh, Y también, bueno, parte o lo más esencial de estos sistemas es colocar sifones en todos los aparatos sanitarios, inodoros. A pesar de que el inodoro ya viene con su sifón integrado, es recomendable colocar otro sifón adicional en el lavamanos, en las trampas de pisos, sumideros, en las duchas. Actualmente hay aparatos sanitarios, hay rejillas de duchas que vienen con sifones incorporados. Entonces es importante considerar estos accesorios para la colocación de las redes de drenaje. ¿Y por qué es importante estos sifones? Ya lo habíamos comentado, sirven como un obstáculo para el reingreso de gases hacia las viviendas. Entonces se genera un sello hidráulico que, que impide el ingreso de malos olores al interior de las viviendas, de las edificaciones. Generalmente estos ya vienen diseñados para que tengan alturas entre 5 y 10 centímetros. Es importante considerar en el diseño un trazado o un diseño de la red que evite el sifonaje por aspiración y por compresión. Que esto quiere decir básicamente que no se pierda el sello hidráulico, que el agua que va a estar aquí no se pierda, tal vez por succión en las redes en las bajantes que pueden existir, que esto no nos genere problemas de malos olores. Otro elemento importante en los sistemas de drenaje sanitario son las cajas de revisión, las cajas de registro. Eh, como, como recomendación se tiene estas en tramos horizontales se deben colocar a una separación de más o menos 15 metros. También se las debe colocar en donde existan cambios de dirección o donde se encuentre una bajante de aguas servidas. Es importante, la caja de registros deben tener eh, continuidad en la dirección a la que van. Se generan unas caídas, una canaleta al fondo de la caja de registro para que el agua sea bien direccionada y que continúe con su flujo en los cambios de dirección. Bueno, hablando de temas de cálculo, vamos a utilizar igualmente el método de unidades de descarga, en donde este método igual asigna valores de unidades a cada tipo de aparato sanitario. Entonces, por ejemplo, en un inodoro se tiene unidades de descarga de 4. El diámetro mínimo, bueno, aquí nos mencionan de la normativa. Bueno, esto no está en la NEC, ¿no? Esto más bien se lo toma de la normativa colombiana o de la bibliografía de instalaciones hidrosanitarias.
Es recomendable utilizar para inodoros 4 pulgadas o 110 milímetros. Lavamanos, lavaplatos de 2 pulgadas, duchas 2 pulgadas. Básicamente es los aparatos sanitarios que tenemos. Ahí considerando que el diámetro del inodoro es de 4 pulgadas, tenemos que las bajantes de las tuberías nunca pueden ser menores a 4 pulgadas. Ya vamos a revisar cómo se hace este cálculo, esta estimación. Adicionalmente, como sistemas de ventilación, como un adicional al sifón que ya evita que los olores regresen o ingresen a los domicilios, los departamentos, es importante colocar tuberías de ventilación. Dependiendo de la cantidad de pisos o de departamentos que tengamos, a veces es necesario colocar una tubería de ventilación auxiliar que se va a conectar a la red de bajantes del sistema hidrosanitario, y esta nos va a ayudar a la evacuación de los posibles olores que puedan regresar desde el sistema de alcantarillado público. El, el principio de las ventilaciones del sistema es diluir o evacuar los posibles gases que puedan ingresar. Generalmente estos eh, se, 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 se evacúan o se desalojan hacia las terrazas de los edificios. Claro, nosotros hemos visto que en las terrazas a veces hay unas tuberías que están salidas, que se forman conos de 90 grados. Generalmente son estas las que nos ayudan a la evacuación de los gases que ingresan desde el sistema de alcantarillado. Bueno, ¿cómo se calculan los diámetros de las redes sanitarias? Tenemos un ejemplo clásico de un baño de una vivienda, compuesto por un inodoro, un lavamanos, una ducha. Por el método de unidades de descarga se le asignan al inodoro 4 unidades, al lavamanos 1 unidad, la ducha tiene 2 unidades. En total tenemos 7 unidades de consumo. De acuerdo a la normativa, a la bibliografía, nos dice que es adecuado una tubería de 4 pulgadas hasta 21 unidades de demanda, unidades de consumo. Entonces, en nuestro cálculo, para estos tres aparatos sanitarios, tenemos 7 unidades. Como la capacidad máxima nos dice que es 21 unidades con 4 pulgadas, entonces satisface la tubería de 4 pulgadas para este conjunto, conformado por un inodoro, lavamanos y una ducha. A su vez, para la red de ventilación, igual, se utiliza el método de unidades. Tenemos 7 unidades de descarga, en cambio la tabla de tuberías de ventilación nos dice que hasta 12 unidades de descarga se puede utilizar una tubería de 2 pulgadas. Entonces nuestra tubería de evacuación de aguas servidas sería de 4 pulgadas, y tubería de ventilación sería requerida de 2 pulgadas o 50 milímetros. Y bueno, esto es como parte de lo que vamos a ver en el curso, que es cómo se calcula las unidades por departamento, por baño, digamos. A esto hay que complementarle, dependiendo del número de departamentos que tengamos por piso, el número de oficinas o de los diferentes usos que le vamos a dar. Esto se complementa y se calcula la red colectora principal por piso y las bajantes de aguas servidas. Vamos a hablar ahora de los criterios de diseño de la red pluvial. Eh, Básicamente, el diseño se lo realiza para realizar una evacuación total del agua lluvia, que puede, de manera que no genere inundaciones o estancamientos. Puede ser esto en terrazas, en parqueaderos, en los lugares que están expuestos a la intemperie a la lluvia. Hablamos también de una integridad estructural, ya que nos ayuda a prevenir la filtración de humedad, tanto en techos,
en pisos, en parqueaderos, que esto puede ingresar directamente a las estructuras, a las cimentaciones, lo que nos generaría problemas estructurales, también en acabados, en pintura. Entonces, lo importante de prevenir los efectos que puede causar un mal drenaje pluvial. Hablando en términos viales, es prevenir la transitabilidad debido a la obstrucción por estancamientos o inundaciones. Entonces, sobre todo en áreas de parqueo, sobre todo en eventos pluviales de gran intensidad que bueno, últimamente, debido al cambio climático, ya o estamos viviendo unos veranos muy intensos y unos, unos inviernos también muy fuertes, que ahorita tratar de evitar esto de inundaciones es muy importante. Bueno, tenemos un esquema general de cómo es un sistema de captación de agua lluvia. Se ve que en las losas, por ejemplo, se colocan los sumideros, también en cubiertas que son a dos aguas, colocan canaletas de recolección de agua lluvia, generalmente en material de tol. Estos son dirigidos directamente a la red de alcantarillado público, o también pueden ser utilizados o reutilizados en sistemas, por ejemplo, de riego o también en ocasiones nos han pedido reutilizarlo en aparatos sanitarios como inodoros. Esto aumenta, digamos, la eficiencia de un edificio. Actualmente en Quito existe una ordenanza donde te, te motivan como que a utilizar o a reutilizar el agua o a optimizar el uso de- del agua en los edificios, hacer un edificio más eficiente, considerando factores como la utilización de paneles solares, por ejemplo, haciendo un edificio más eficiente, incluso reutilizando el agua. La motivación es que te permiten construir más pisos, eh, considerando que a un proyecto inmobiliario que te permitan construir más departamentos, significa esto más ventas para la inmobiliaria, para el dueño. Entonces, tal vez la inversión en, en ejecutar este tipo de proyectos de reutilización de agua, eh, equiparado o comparado con las ganancias que va a tener, entonces sí resulta muy beneficioso, y aparte que estamos colaborando con el medio ambiente para la reutilización del agua y el aprovechamiento hidráulico. Bueno, también en parqueaderos se utilizan rejillas de captación para captar el agua que escurre por los adoquinados, por el concreto que ha sido utilizado en parqueaderos. Eh, Esto es importante porque nos ayuda, como habíamos mencionado, a prevenir inundaciones. Se utiliza material de alto tráfico, generalmente rejillas de hierro fundido, para que sean adecuadas al tránsito de vehículos y que no generen problemas en el, en problemas en el diseño del parqueadero y en el tránsito de los vehículos, en el tránsito normal. Bueno, por normativa, los colectores de agua lluvia tienen que tener una pendiente mínima de 1%, que generalmente se recomienda 2%, sobre todo en zonas donde existe alto riesgo de sedimentación, en zonas donde existen parques o donde existen árboles que pueden generar hojas que pueden tapar nuestro sistema de colectores. Entonces, las pendientes son recomendables entre 1 y 2% para este tipo de drenaje pluvial. A ver, el método de cálculo que vamos a utilizar es el método racional, que, que consiste en eh,
consiste en la estimación del caudal a través del coeficiente de escorrentía y relacionado con la intensidad de lluvia. La intensidad de lluvia es la cantidad de agua que cae de milímetros por hora que cae en una zona y el área que se va a cubrir. Entonces, el coeficiente de escorrentía básicamente es la capacidad que tiene un material a oponerse al flujo del agua. Generalmente eh, el coeficiente varía de acuerdo al tipo de acabado que tengamos. Por ejemplo, una terraza impermeabilizada no es igual que un adoquinado. El coeficiente de escorrentía va a variar. La intensidad de lluvia está directamente relacionada al periodo de retorno. Esto nos da la entidad encargada de esto, es el INAMI, que nos asigna de acuerdo a sus pluviómetros, que son dispositivos de medición de lluvia. Nos asigna, dependiendo del sector, la intensidad a la que históricamente ha sido o ha estado expuesta esa zona. Generalmente estos periodos de retorno son más extremos dependiendo a qué tipo de obra vayamos a diseñar. Por ejemplo, en viviendas o edificios comunes, un periodo de retorno de 2 a 5 años, y muy al contrario de grandes obras de alcantarillado, donde se requieren periodos de retorno altos de 50 a 100 años. Entonces, bueno, en nuestro caso vamos a analizar el tema de edificaciones, vamos a estar trabajando en esto, vamos a considerar diferentes tipos de coeficientes de escorrentía, debido a que vamos a considerar jardines, adoquinados y también terrazas. Bueno, básicamente estos son los criterios que nosotros manejamos en el diseño de sistemas hidrosanitarios. No sé si tienen consultas. Ok, se abren las preguntas. Excelente, excelente, Rubén, muy bien. Muy buena información, interesante sobre todo. Tenemos preguntas, por favor. Pueden encender sus micrófonos y hacer las preguntas, por favor. A ver, hola, hola, hola. A ver, ahí estamos. ¿Listo? Pendiente de las preguntas, por favor. No hay preguntas, todo clarito. A ver, está Pool levantó la mano. Cuéntenos, Pool, bienvenido o bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Quería hacer una consulta. Bueno, la presentación en realidad está súper interesante. En lo personal quisiera saber si al seguir el curso, nosotros tendríamos la capacidad de hacer un diseño para presentación a entidades colaborantes que aprueban este tipo eh, los diseños aprobados por las entidades colaborantes. ¿Estaríamos en la capacidad de realizar eso? Sí, bueno, como parte del temario del curso, vamos a realizar también una memoria técnica, en donde va a estar incluido ya todos los requisitos eh, que nos piden las entidades colaboradoras o municipios para poder aprobarnos de este tipo de proyectos. Ok. Adicional a eso, toda la parte, digamos, académica, la información que se va a llevar, ¿se va a crear una plataforma o cómo vamos a manejar el tema de documentación o archivos que nos van a servir para el aprendizaje? Claro, ahí ayudo a contestar yo, estimado Rubén. Claro, claro que sí. Para todos ustedes, estimados participantes, por supuesto, vamos a generar nosotros como Matzo Ecuador tenemos la plataforma Matzo Virtual. Y claro, y la plataforma va a ser una ayuda
Por dos razones. La primera, porque va a tener información, va a tener videos, va a tener la información, los deberes, las tareas que se manden en ese momento y, por supuesto, una biblioteca para que usted pueda descargarse la información que se necesite. ¿Sí? Así que sí, hay información, como les decía, tenemos esa plataforma que va a servir de apoyo durante todo el proceso de la capacitación. Tenemos en el chat también preguntas. Dice Tania Buenas Paola. noches. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, claro, pero estaba leyendo la preguntita del chat nomás, pero claro, adelante, adelante. Perdón, alguien, ¿no? Listo. Ok, dice, buenas noches. En conjuntos residenciales, ¿cómo se tomaría en cuenta el coeficiente de simultaneidad? De Tania Paola. Sí, bueno, para conjuntos residenciales justamente la NEC, la norma ecuatoriana, nos hace una variación a la ecuación que habíamos mostrado antes. Entonces, para conjuntos residenciales también sí lo vamos a estar analizando dentro del curso. Como un adelanto, y te menciono ya, la NEC mismo no, nos da una variación al coeficiente de simultaneidad para el cálculo del caudal máximo probable. Ok, excelente. Tenemos también otra pregunta, ingeniera Karanki dice, buenas noches. Para el cambio de una tubería Buenas noches, yo sanitaria, tengo una ¿qué pregunta. A ver, tenemos una pregunta en vivo. No sé si puede levantar la manito o encender la cámara, por favor, para poder darle paso, porque no sé de dónde me está solicitando la palabra. No sé, Buenas Ángel, de noches, todas una maneras. pregunta nada más. ¿Por qué si Bienvenido, bienvenido, colocamos claro. sifones en todos los aparatos sanitarios es necesario considerar tuberías de ventilación adicionales? A ver, sí, muy, muy buena pregunta. No sé si puedo aquí tal vez realizar un dibujo. Déjame ver. Sí, ya está habilitado. Sí, ya está habilitada la pizarra. Ya, a ver, déjame ver. A ver, ahí. A ver, revisémosla aquí. El tema de la colocación de tuberías de ventilación adicionales es justamente para prevenir un fenómeno que se llama sifonamiento. ¿Qué es este sifonamiento? Bueno, cuando tenemos un edificio o edificios de grandes alturas, la evacuación de los edificios, de los pisos más altos, generan una fuerza de succión. Eh, ¿Esto qué es lo que hace? Que eh, muchas veces o existe una gran probabilidad de que los pisos intermedios, el sello hidráulico sea absorbido, el agua que está en el sifón sea absorbida. Entonces, le deja como que expuesto al aparato sanitario al ingreso de gases o de olores del sistema sanitario. Entonces, una de las principales eh, ventajas o usos de la tubería de ventilación es que ante posibles sifonamientos o eliminación del agua que se encuentra en los sifones, los gases puedan ser eliminados hacia las terrazas o hacia la red de ventilación. Eso es básicamente por lo que se colocan redes de ventilación adicionales. Excelente, excelente. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta acá en el chat. Buenas noches. Dice, para el cambio de una tubería sanitaria, ¿qué nomás se debería considerar si el caso es solo la suspensión de un baño y no de todo un sistema? Gracias, ingeniera Caranqui. A ver, no le entendí muy bien la Repito, pregunta. para el cambio de una tubería sanitaria,
¿qué nomás se debería considerar si el caso es solo la suspensión de un baño y no todo un sistema? A ver, Bueno, así está puesta la confuso. pregunta. No, no está confusa la pregunta. Ingeniera Antonieta, por favor, si podemos reformular la pregunta para poder mejorarla, para tener la respuesta a este momento. Ok, Alejandra pregunta, buenas noches. Dentro del temario vamos a incluir un ejemplo práctico tipo planos de DWG. Sí, vamos a analizar un edificio de aproximadamente 9, 10 pisos, que también tenga subsuelos. Toda esta información la vamos a compartir en formatos, en archivos AutoCAD. Excelente. Vamos a hacer el diseño también de cisternas de almacenamiento de agua lluvia y de la utilización de este sistema. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Sí, vamos a trabajar con un edificio y sobre todo va a ser un edificio real, un proyecto real en el que hemos trabajado. Excelente, chévere, chévere, muy bien. Adicional, pregunta, ¿se va a realizar proyecto final y cómo se va a evaluar para aprobar el curso? Bueno, la evaluación es permanente, entiendo, ¿no es cierto, Ige Rubén? Es permanente con trabajos, con tareas. Esto no solamente depende de un examen final como en una escuelita. No se preocupen, esto va mucho, mucho más allá. Ok, Marcelo Díaz pregunta, buenas noches, ¿el curso incluye detallamiento de los planos hidrosanitarios e isometrías y en qué software lo haría? Sí, recordemos que en muchas entidades o en muchos municipios, como parte del proceso de aprobación, nos piden las isometrías. Bueno, acá en Quito es obligatorio a partir de 3 o 4 pisos hacia adelante, es obligatorio la presentación de isometrías, entonces sí lo vamos a realizar, lo vamos a utilizar, vamos a hacer en AutoCAD y por ahí vamos a utilizar un software que es una sorpresa para las personas Para que los se que se inscriban en el inscriban. curso. Excelente. Claro, claro que sí, eso está muy bien. Está levantado la mano Javier Herrera. Buenas noches. Su pregunta, por favor. Javier Herrera, ¿tiene levantada la manito? Bienvenido. ¿No? Ok, bueno, ya posiblemente se quedó sin audio Javier Tenemos Herrera, muchas ya preguntas en el regresó. chat. ¿Ya? Sí, sí, vamos a ver más preguntas en el chat. Ok, dice, buenas noches. Dice, ¿se vería sistemas de bomberos para el cálculo de dotación? Ya que eso va dentro de la memoria, pregunta acá. Alejandra Carrera. A ver, el sistema de bomberos, bueno, no está incluido en el temario de este curso, ¿no? Eh, Nos vamos a limitar a, como mencionaba en la presentación, al cálculo del volumen adicional para uso en gabinetes. El Ok. sistema contra incendios sí es un poco más, podría ser aplicado a un curso adicional, porque sí es bastante extenso el cálculo o el diseño del sistema contra incendios. No, pues excelente. Con lo que tengamos acá, pues pasamos a un módulo 2 y armamos el módulo 2. Ingeniero, encantado de la vida y Sí. no les dejamos con ese pendiente. Pero claro, Oye, aquí estamos para todos ustedes. Tenemos levantada la manito Gabriel Urbano. Bienvenido. Su pregunta, por favor. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Quería consultarle dos cosas, principalmente el tema del horario, cuándo va a ser el curso y también si es que las comprobaciones bueno, yo quisiera saber más que nada, las comprobaciones podríamos hacer en algún software o simplemente son hojas de cálculo. Sí, bueno, el tema del horario ya les va a expandir un poco Antonio. El tema de las hojas de cálculo, sí, vamos a utilizar como les había mencionado, es algo que ya lo van a ver dentro del curso, por lo que sí va a estar interesante. Las hojas de cálculo más bien las utilizaríamos para comprobar lo que nos va a salir en el programa. Básicamente eso. Ya, excelente. Perfecto. Ya vamos a hablar de Por, los horarios y eso, sí, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso también. Sino que tengo aquí algunas preguntas que se me están pasando. Dice la ingeniera Lucano, dice, buenas noches.
Ante las restricciones de espacio entre gypsum y vigas estructurales, a veces se reduce la pendiente de colectores de aguas servidas a menos de 1%. ¿Cuáles son los riesgos que tiene en el diseño original y cómo mitigarlos? A ver, ok. Bueno, sí, existe un riesgo bastante alto de que existan obstrucciones o no exista un flujo adecuado de los sólidos al reducir las pendientes en los colectores de aguas servidas, ¿no? Bueno, básicamente, de acuerdo a la experiencia, cuando ocurre esto, o bueno, ahorita ya con las nuevas herramientas tecnológicas tratamos de que esto no ocurra, de que no existe interferencias entre múltiples disciplinas, ¿no? Como son la ingeniería estructural, la arquitectura, la ingeniería eléctrica, porque sabemos que, bueno, en sistemas o en edificaciones tenemos múltiples disciplinas involucradas, entonces lo ideal es prever este tipo de situaciones. Justamente vamos bueno, como un adelanto ya para que un poco se animen, vamos a hacer un modelado 3D de las redes de las redes hidrosanitarias y donde vamos a topar este tipo de temas de interferencias también. A ver, espectacular. De una, claro. Gabriela Pedraza pregunta, buenas noches, me gustaría saber qué programas se pueden utilizar para el trazado de tuberías, no solo como herramienta de dibujo como es AutoCAD, sino que se pueda, sino que ayude con el cálculo de cantidades de tuberías y accesorios. Creo que va relacionado también la pregunta. Ingeniero. Sí, bueno, actualmente existen varios programas. Los más conocidos, por ejemplo, Revit, que nos ayuda a modelar todo lo que son redes hidrosanitarias. Además, nos permite el cálculo de cantidades, accesorios, una fácil cuantificación. Existen herramientas como SIPE Plumbing, que también nos ayuda en el diseño, en la modelación de las redes, el tema de cálculo de cantidades, lo que menciona en la pregunta. Entonces, existen las más conocidas de esas herramientas, Revit, SIPE, por ahí, bueno, de las que recuerdo esas. Excelente, gracias, ingeniero. Y tenemos una pregunta más, dice Pool. En el caso de áreas mixtas, en donde se tiene áreas verdes, parqueaderos con adoquín, cubiertas impermeabilizadas, ¿cómo se calcularía el coeficiente de escorrentía para el dimensionamiento de la red de agua lluvias? A ver, en el caso de, de múltiples áreas, se realiza una ponderación, es decir, se calcula el coeficiente de escorrentía. No se calcula, se estima el coeficiente de escorrentía en base al coeficiente eh, para el área donde vamos a utilizar, multiplicado por el área de este material. Se realiza una ponderación matemática, es decir, se suman el producto del coeficiente del área por el área que genera este coeficiente y se divide para el área total. Entonces, lo que se realiza es una ponderación matemática del coeficiente de escorrentía. Ok, excelente, excelente. Muy bien, miren, hasta ahí tenemos ya las preguntas. Así que, estimados participantes, hoy un paso muy importante para este webinar. Gracias por haber asistido también acá.